Buenos días y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de esta transmisión en vivo. Mi nombre es Fabiola del Pilar Rueda Injo, soy especialista legal de la SUNAFIL y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Para ello voy a proyectar la presentación que a manera de guía nos va a servir el día de hoy. Bien, como pueden ver, hoy vamos a abordar o vamos a tratar de dar respuesta a una interrogante. ¿Cómo evitar obstruir la labor inspectiva? Para ello, entonces, es necesario conocer qué conductas nos pueden llevar a cometer una infracción a la labor inspectiva. Entonces, siempre es importante iniciar conociendo aquellas disposiciones en donde se han establecido o se han regulado estas disposiciones, ¿correcto? Estas disposiciones que vamos a abordar el día de hoy. En primer lugar, tenemos a la Ley 2886, Ley General de Inspección del Trabajo y sus normas modificatorias. Es importante esta ley porque aquí se regula un deber del sujeto inspeccionado, de los empleadores, que es el deber de colaboración para con los requerimientos que le señale el inspector de trabajo. Su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, en donde se ha establecido, pues, cuáles son aquellas infracciones, ¿no? Se encuentran tipificadas, reguladas como infracción, aquellas conductas que son contrarias a la labor inspectiva, reguladas específicamente en los artículos 45 y 46. También es importante señalar la resolución de superintendencia 031-2020-SUNAFIL, que aprueba la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva. Este documento es el instrumento normativo que ha emitido SUNAFIL con el fin, pues, de regular o establecer las reglas que deben seguir los inspectores en el ejercicio de su función inspectiva. Y por último, la resolución de superintendencia 103-2020-SUNAFIL, que aprueba la versión 2 del protocolo 005-2020-SUNAFIL-INI. Recordemos que nos encontramos en una emergencia sanitaria y en un estado de emergencia nacional. Por ello es que se emitió este protocolo para no solamente tener la directiva que regula o que dicta las reglas para el ejercicio de la función inspectiva, sino también tener un protocolo que regule, ¿no? Que recoja ciertas disposiciones para el ejercicio y la función inspectiva en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por el brote del COVID-19 en nuestro país. Entonces, hay que analizar o, en primer lugar, saber qué es la SUNAFIL. Creo que muchos conocemos el nombre, ¿no? ¿Qué es SUNAFIL? SUNAFIL es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. ¿Y de qué se encarga? Es responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y del de seguridad y salud en el trabajo. A través de dos ejes importantes, a través del eje de la prevención, como lo que estamos haciendo el día de hoy, a través de la prevención, promover el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales, de seguridad y salud en el trabajo y del propio sistema inspectivo. Y también a través de su eje de fiscalización, ¿no? el propio función inspectiva de los inspectores en este caso. Entre las funciones que tiene SUNAFIL vamos a destacar tres importantes. La primera, como ya lo señalé, supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. Hay que tener en cuenta que la competencia de SUNAFIL está ligada o es para aquellos trabajadores que se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, no regulado en el Decreto Legislativo 728. Entonces, la función de SUNAFIL es vigilar y exigir el cumplimiento no solo de las disposiciones contenidas en normas legales, sino también en las normas reglamentarias, en las convencionales, las disposiciones, las obligaciones que se hayan dispuesto, por ejemplo, a través de convenios colectivos, o las propias situaciones, disposiciones a las que se haya obligado el empleador a través del contrato de trabajo.
Entonces, siempre que se refieran, como ya lo señalé, al régimen de común aplicación, es decir, al régimen de la actividad privada, del Decreto Legislativo 728 o de los regímenes especiales en el sector privado, como el régimen especial de microempresa, pequeña empresa, agrario, trabajadoras del hogar, entre otros. Y finalmente, pues, imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas sociolaborales, porque pues finalizado el procedimiento inspectivo, en el caso que se finalice con un acta de infracción, luego se va a proceder a un procedimiento sancionador que puede terminar en una resolución de sanción imponiendo finalmente una multa al sujeto inspeccionado, al empleador. Como lo señalé al momento de establecer o de señalarles cuáles eran las disposiciones normativas, nuestra base legal, la ley 28.806, la Ley General de Inspección del Trabajo, establece un deber de colaboración. ¿Y qué es este deber de colaboración? Todos los empleadores, trabajadores, los representantes de ambos y en general, todo sujeto responsable del cumplimiento de las normas en el orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran obligados a colaborar con los supervisores de inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares. Es decir, marca una obligación al sujeto inspeccionado, ¿no? Llamémosle así, al sujeto responsable del cumplimiento del orden jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran obligados a colaborar con el cuerpo inspectivo, ¿no? Con todas estas personas, ¿no? Sean supervisores, sean inspectores de trabajo o sean inspectores auxiliares. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto y en mérito a este deber de colaboración, por ejemplo, están obligados a atender debidamente a los inspectores, prestándole todas las facilidades que requieran en el ejercicio de la función inspectiva. Además de ello, están obligados, por ejemplo, a acreditar su identidad frente al requerimiento que le realice el inspector, así como facilitar toda información que el inspector le requiera en mérito a la investigación que esté desarrollando. Es importante que tengamos en cuenta este deber de colaboración porque como vamos a ir notando a lo largo de la exposición, las conductas que lleven a cometer una infracción a la labor inspectiva están netamente ligadas al deber de colaboración. Y entonces, conociendo ya este deber, podemos responder a este interrogante. ¿Qué son las infracciones a la labor inspectiva? Pues las infracciones a la labor inspectiva no son más que acciones u omisiones contrarias al deber de colaboración. Por eso es que le decía que estos dos están estrechamente ligados. Si yo como sujeto inspeccionado incumplo mi deber de colaboración para con algún requerimiento que me señale el inspector, entonces muy probablemente estoy cometiendo una infracción a la labor inspectiva. También es importante resaltar aquí que las infracciones relacionadas con la labor inspectiva tienen el carácter de insubsanables. Es decir, una vez cometidas, por ejemplo, podríamos decir no hay marcha atrás, ¿no? Se comete la infracción a la labor inspectiva, no hay manera de subsanarlas. Eso va a terminar con un acta de infracción por un incumplimiento, ¿no? Por la obstrucción, en este caso, a la labor inspectiva podría ser. Ya vamos a ir conforme avanzando, detallando cuáles son estas conductas. Entonces, hasta aquí ya hemos visto, pues, ¿no? Las infracciones o estas conductas están ligadas al deber de colaboración. Pero ese deber de colaboración, podríamos decir, ¿con qué tengo que colaborar? ¿Cierto? Y eso a su vez está relacionado a las facultades que tiene el inspector de trabajo. Estas facultades han sido reguladas o se les ha establecido estas facultades al inspector a través del artículo 5 de la Ley General de Inspección del Trabajo. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso a todas las áreas del centro de trabajo. Si leemos esto, nos puede venir a la mente que una visita, ¿cierto? Cuando el inspector realiza una visita, vamos a adelantarnos un poco a lo que ya vamos a ver con mayor detalle, es facultad del inspector. ¿Por qué el inspector puede realizar una visita? Porque la ley le ha facultado a que él pueda ingresar, y es una facultad inherente a su condición de inspector, que él puede ingresar libremente a cualquier hora del día o de la noche. Imaginemos, por ejemplo, que se trata de una inspección en una empresa del sector minero que laboran de día, de noche. El inspector puede constituirse al centro de trabajo durante la noche para verificar
si en efecto se están cumpliendo las obligaciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Sin previo aviso, porque generalmente, por lo menos la primera visita, no se va a dictar un preaviso, ¿no? Esas visitas son inopinadas, ¿no? El inspector no va a avisar que va a llegar tal día y a tal hora a realizar una visita, por lo menos no en la primera. Y a todas las áreas del centro de trabajo, no solamente a constituirse en el centro de trabajo, sino que su facultad es poder entrar a cualquier área que se encuentre dentro de este centro de trabajo. Otra de las facultades que posee el inspector es obtener copia de los documentos revisados y o requerir su presentación en sus oficinas públicas. Si el inspector ha revisado ciertos documentos y requiere tenerlos a la vista, que se incorporen al expediente, digámoslo así, él está en la facultad de poder solicitar copias de esos documentos y que estos pues no sean presentados a las oficinas públicas para poder ser incorporados en la investigación. Usar equipos audiovisuales y otros necesarios para tomar registro. Aquí los empleadores deben tener presente que el inspector, en el desarrollo de sus diligencias, puede, por ejemplo, grabar la diligencia, tomar fotografías de los hechos que está evidenciando. Son facultades que tiene el inspector y que el empleador, el sujeto inspeccionado, no puede prohibirle realizarlas, ¿no? Contar con el apoyo de peritos técnicos. En este punto, en este de contar con el apoyo de peritos técnicos, lo vamos a ligar un poco con el realizar exámenes o pruebas de repente para entenderlo mejor. Si, por ejemplo, se trata de una denuncia, imaginémoslo, a una empresa que se dedica a la fabricación de desinfectantes, ¿no? Imaginemos. El inspector, al tener esta denuncia, ¿no? Han denunciado que en la medida de la elaboración de estas sustancias, de estos desinfectantes, los trabajadores vienen siendo expuestos a manipular sustancias peligrosas que les están desencadenando ciertos malestares, problemas a su salud. Entonces, ¿qué puede hacer el inspector? Ya con esta disposición o con esta manifestación del trabajador, entonces él puede constituirse con un perito, ¿no? Con un profesional especializado. ¿Para qué? Para recoger las pruebas necesarias y poder determinar si en efecto, ¿no?, estas sustancias están causando un perjuicio a la vida, a la salud del trabajador y poder hacer el desarrollo de sus investigaciones, ¿sí? Ese es un ejemplo para de repente poder entender esta facultad. Otra de las facultades que tiene el inspector de trabajo es entrevistar a solas a los trabajadores. Por ejemplo, yo soy trabajadora, denuncio que en la empresa donde laboro estoy siendo víctima de actos de hostigamiento sexual. Entonces, el inspector se constituye a la empresa para hacer la verificación correspondiente. Yo de repente he manifestado que mis compañeros de trabajo A, B y C han sido testigos de los actos de hostigamiento. Entonces, el inspector de repente puede creer necesario tomar la manifestación de estos trabajadores. Podría, en este caso, solicitar, no manifestarle al sujeto inspeccionado que va a proceder a realizar una entrevista a trabajadores X, ¿no? Quiero hacer una entrevista a los trabajadores A, B y C. El empleador no puede oponerse a que se realice esa visita, ni tampoco puede a que se realice esa entrevista, perdón, ni tampoco puede exigir estar presente durante la entrevista, porque estas entrevistas, claro está, deben guardar la reserva del caso para evitar las represalias contra estos testigos que puedan haber evidenciado los hechos que yo estoy denunciando. Bien, entonces el inspector puede llamar a entrevista, ¿no?, a un lugar aparte, solamente los trabajadores y él, para poder tomar la manifestación respectiva. Exigencia de la presencia del empleador o su representante o representante de los trabajadores y cualquier otro sujeto involucrado. Sí, ya lo vamos a ver a través de la comparecencia, por ejemplo, ¿no? El inspector puede exigir que el sujeto inspeccionado se constituya en las oficinas de SUNAFIL para que haga las aclaraciones pertinentes respecto de la investigación que esté realizando. Y por último, en el marco de sus actuaciones inspectivas, de determinar que existe un incumplimiento, por ejemplo, a la norma, puede adoptar medidas inspectivas con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, tales como advertencias, recomendaciones, requerimientos, cierre temporal, paralización y o prohibición de los trabajos y tareas. Eso lo vamos a ver a mayor detalle también. Entonces, ya hemos visto que, repito, las infracciones a la labor inspectiva están ligados estrechamente al incumplimiento del deber de colaboración
relacionado a su vez con las facultades inherentes al inspector. Entonces, para poder comprender en qué momento es que se pueden cometer estas conductas que van a llevar a una infracción a la labor inspectiva, es necesario conocer cómo es el desarrollo del procedimiento inspectivo para poder ubicarnos en espacio, ¿no? Para poder ubicarnos en qué momento, en qué situación yo podría incurrir en una infracción a la labor inspectiva. Entonces, el procedimiento inspectivo, vamos a tomar un ejemplo que nos va a servir durante toda la exposición, ¿no? Para hacerlo un poco más didáctico y que puedan de repente entenderlo mucho mejor. El procedimiento inspectivo puede iniciar en diversas modalidades. Una de ellas, la más conocida tal vez, es la denuncia. ¿Okay? Entonces, vamos a poner el ejemplo, un trabajador denuncia a la empresa ABC porque ha incumplido con el depósito de su CTS, ¿no? Por el periodo noviembre-abril, que debió depositarlo hasta el 15 de mayo que pasó. Estamos septiembre y no cumple con hacer el depósito de la CTS a ese trabajador. Entonces el trabajador presenta su denuncia ante SUNAFIL para que se inicie el procedimiento inspectivo. Se presenta esta denuncia va a pasar por un proceso de calificación para ver si reúne con todos los requisitos para su validez, ¿no? Corroborado esto, se va a generar una orden de inspección. ¿Y qué es la orden de inspección? La orden de inspección no es más que un documento que va a contener información relevante para el inicio de las actuaciones inspectivas. ¿Cómo qué información? Va a contener la identificación del sujeto inspeccionado, su RUT, la dirección del centro de trabajo, por ejemplo. Va a contener las materias a inspeccionar, en este caso el incumplimiento al depósito de la CTS. Va a contener a qué inspector o inspectores va a ser asignada esta orden de inspección, esta investigación. Y por último, pero no menos importante, va a contener el plazo con el que cuenta estos inspectores o inspector para el desarrollo de sus actuaciones inspectivas. Entonces, una vez que se le asigna al inspector esta orden de inspección, este tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para dar inicio con sus actuaciones inspectivas. Estas actuaciones inspectivas son diligencias previas al procedimiento sancionador. ¿Para qué? Para corroborar si hay un incumplimiento o no de las obligaciones sociolaborales. En este caso, para determinar si en efecto existe el incumplimiento al depósito de la CTS, en el ejemplo que estamos señalando. Estas actuaciones inspectivas se pueden desarrollar a través de 4 modalidades. A través de la visita, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información por medios electrónicos. En el marco del desarrollo de estas actuaciones inspectivas, ¿no? Los inspectores pueden adoptar medidas inspectivas con el fin de garantizar que se cumplan las obligaciones sociolaborales. En nuestro ejemplo, el inspector, ¿no? va a realizar actuaciones inspectivas para verificar el presunto incumplimiento al depósito de la CTS. Realiza sus actuaciones inspectivas, imaginémoslo, y constata que en efecto no se ha realizado el depósito de la CTS. Entonces, ¿por qué puede optar el inspector? Por adoptar una medida inspectiva de requerimiento, por ejemplo, en este caso. He constatado que has incumplido con esta obligación de depositar la CTS. Requiero que en el plazo, por ejemplo, ¿no? de 3 días hábiles, cumplas con acreditar que has realizado el depósito con los intereses respectivos. Entonces, eso es más o menos cómo se realiza o cómo se puede adoptar una medida inspectiva. El plazo máximo para el desarrollo, para concluir estas actuaciones inspectivas, es de 30 días hábiles prorrogables por 30 días hábiles más. Ojo, este es el plazo máximo que puede durar las actuaciones inspectivas. Pero lo que va a primar es el plazo que se haya dispuesto en la orden de inspección. Recuerden, les dije, ¿no? La orden de inspección, entre algunos de los datos que podía contener, era el plazo que tenía el inspector para el desarrollo de sus actuaciones inspectivas. Por norma, el plazo máximo que pueden durar es 30 días hábiles, ¿no? Por ejemplo, 30 días hábiles prorrogables por 30 días hábiles más. Pero si la orden de inspección, por ejemplo, me está diciendo, vas a iniciar actuaciones inspectivas por el presunto incumplimiento al depósito de la CTS y para ello te voy a dar un plazo de 15 días hábiles. Ese es el plazo que le ha señalado su superior en la orden de inspección.
Entonces, ese es el plazo al que se va a ceñir el inspector de trabajo para la realización de sus actuaciones inspectivas, ¿sí? Entonces, el plazo que prima aquí es el que se haya señalado en la orden de inspección, que como máximo puede ser de 30 días hábiles, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿cómo terminan el procedimiento inspectivo? El procedimiento inspectivo puede terminar de dos formas, a través de un informe de actuaciones inspectivas o a través de un acta de infracción. El informe de actuaciones inspectivas, en el supuesto de que, por ejemplo, en nuestro ejemplo, realizó sus actuaciones inspectivas y corroboró que no ha habido incumplimiento, que sí el empleador cumplió con hacer el pago del depósito de la CTS en el plazo establecido en la ley. Entonces, no hay infracción. Como no hay infracción, emite un informe de actuaciones inspectivas. O en el ejemplo que coloqué, corroboró que en efecto había un incumplimiento, le requirió para que en 3 días hábiles cumpliera con hacer el depósito y me acredita que en efecto, dentro del plazo en que se le ha requerido, ha subsanado su incumplimiento. Entonces, si ha subsanado su incumplimiento, también se va a generar un informe de actuaciones inspectivas. Por el contrario, si pese a que se le requirió, incumplió, entonces se va a generar un acta de infracción. O en el caso, por ejemplo, que se trate de infracciones insubsanables. Como ya lo señalé, las infracciones a la labor inspectiva tienen el carácter de insubsanable. Por tanto, van a terminar siempre en un acta de infracción, porque no va a haber un requerimiento para que subsane, por la calidad de insubsanable que poseen. Bien, entonces aquí ya hemos visto, ¿no?, que las actuaciones inspectivas se pueden desarrollar a través de estas 4 modalidades. Bien, entonces vamos a ver cada una de ellas rápidamente en este cuadro. Lo primero que generalmente realiza un inspector cuando tiene una orden de inspección es una comprobación de datos. ¿En qué consiste? Nuestro ejemplo, nuevamente retomamos nuestro ejemplo. Se le asignó al inspector la orden de inspección por el presunto incumplimiento al depósito de la CTS. ¿Qué es lo primero que podría hacer el inspector en este caso? Revisar los datos que obren en su NAT respecto de este sujeto inspeccionado y con el RUT, por ejemplo, determinar el domicilio fiscal, determinar si se encuentra activo, habido. Entonces, con esos datos importantes puede ya continuar con sus investigaciones. Ojo que el inspector puede iniciar con cualquiera de las modalidades inspectivas. No hay un orden en específico. Él puede iniciar con cualquiera de estas según lo crea necesario. Generalmente se inicia con la comprobación de datos porque permite pues tener información relevante, ¿no? Luego tenemos otro de las modalidades de actuaciones inspectivas, en este caso el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. Como su mismo nombre lo dice, requerir determinada información, por ejemplo, en nuestro caso, le va a requerir, ¿no?, a través de un sistema de comunicación electrónica, en este caso, por ejemplo, Sunafil cuenta con la casilla electrónica, ¿no?, en donde se realizan las notificaciones para los requerimientos a los sujetos inspeccionados. Entonces, se emitió esta orden de inspección por el incumplimiento al depósito de la CTS. El inspector, a través de la casilla electrónica, por ejemplo, puede requerir la información. ¿Qué le requerirá, por ejemplo? Le requerirá tal vez el documento, ¿no?, donde figure la transferencia del depósito a la cuenta CTS del trabajador o la hoja de liquidación de la CTS, ¿no? Entonces, esa documentación, esa información la puede requerir a través de la casilla electrónica. Otra de las modalidades, pues, es la visita, que es la que mayormente se conoce, ¿no?, la más conocida, creo yo, que pues es cuando el inspector se constituye al centro de trabajo para verificar in situ si hay incumplimientos o no a la norma sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, tenemos la comparecencia, que digamos es lo contrario a la visita, ¿no? Mientras que en la visita el inspector se constituye en el centro de trabajo, en la comparecencia el sujeto inspeccionado es requerido para que se constituya a las oficinas de Sunafil para que haga las aclaraciones pertinentes que el inspector requiera. En el marco de la emergencia sanitaria y nacional que estamos viviendo, se va a privilegiar los sistemas de comunicación electrónica, ¿no?, mediante el uso de tecnologías de la información. Cualquiera de estas 4, bueno, esta mayormente es por medios electrónicos, esas también,
Estas dos se van a privilegiar el desarrollo de sus actuaciones a través de sistemas de comunicación electrónica, ¿no? De tecnologías de la información. Bien, entonces ahora sí ya vamos a ir entrando a conocer ciertas conductas que están tipificadas como infracciones a la labor inspectiva. Entonces vamos a empezar con el requerimiento de información por medio de sistemas electrónicos. En este caso, como bien lo pueden visualizar, ¿no? Ya lo dijimos, las actuaciones inspectivas, por esta modalidad de actuaciones inspectivas se hace un requerimiento a través de cualquier sistema de comunicación electrónica. En el marco de la emergencia sanitaria, este requerimiento se puede realizar mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones habilitadas para evitar el contagio del COVID-19, tales como, por ejemplo, la casilla electrónica, el correo electrónico, llamadas telefónicas, el WhatsApp, entonces, o cualquier otra plataforma que permita al inspector requerir la información y que permita también tener un registro, ¿no?, de que ha sido recibida por el sujeto inspeccionado y a la vez, ¿no?, que permita recepcionar la respuesta de este al requerimiento que le está señalando el inspector. Aquí es importante porque en el marco de la emergencia sanitaria se están utilizando mucho cualquiera de estas formas de requerimiento de información. Entonces, ¿qué pasa si el sujeto inspeccionado no proporciona al inspector la información solicitada? Aquí podremos ver claramente que si el inspector, dentro de sus facultades, le está requiriendo cierta información a través de cualquiera de estos medios y el sujeto inspeccionado no cumple con presentar la información, está incumpliendo su deber de colaboración. Por tanto, estaría cometiendo una infracción a la labor inspectiva. Esta infracción, esta conducta en específico, está tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Y cuál es esa infracción? Negarse a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro caso, ¿no?, le requerí por casilla electrónica que me brinde, me emita la información para yo poder corroborar que ha cumplido con el depósito de la CTS, ¿no? Le pedí la hoja de liquidación de CTS, le pedí un documento de transferencia del depósito, por ejemplo, y le señalé que de no cumplirlo estaría incurriendo en una infracción a la labor inspectiva. Y aún así, el sujeto inspeccionado no remitió la información. Entonces, se negó a proporcionarle esa información al inspector. Por tanto, esa conducta, ¿no?, se encuentra ya tipificada y habría cometido una infracción a la labor inspectiva. Eso es en cuanto al requerimiento de información. Por eso es que les dije que era importante conocer el procedimiento inspectivo para poder establecer, ¿no?, qué conducta podía encajar en cada momento. En este caso estamos viendo, por ejemplo, que en un requerimiento de información podría un empleador, ¿no?, caer en una conducta infractora por negarse a brindar la información. Ahora, en la visita, que ya hemos también señalado, ¿no?, vale la pena recordar que se realiza sin la necesidad de previo aviso, que puede ser realizada por uno o varios inspectores de trabajo, que puede extenderse el tiempo que sea necesario y que se puede efectuar más de una visita sucesiva, ¿no?, para recordarlo. Y como les señalé, en el marco de la emergencia sanitaria se han dispuesto ciertas disposiciones particulares. En el caso de la visita, por ejemplo, el inspector puede exigir al sujeto inspeccionado que a través de una videollamada efectúe el recorrido de las instalaciones del centro de trabajo. Recordemos que en el marco del brote de esta pandemia del COVID-19, los empleadores tienen la obligación de contener protocolos, normas específicas, ¿no?, para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el centro de trabajo. Entonces, el inspector puede exigir que a través de una videollamada se haga el recorrido de las instalaciones para verificar que en efecto se están cumpliendo estas normas de prevención, vigilancia frente al COVID-19. Y aquí vamos a hablar ya de conductas que pueden caer en infracción a la labor inspectiva en cuanto a la visita. En nuestro ejemplo, ¿no?, vamos a retomar nuestro ejemplo.
Se genera la orden de inspección por el presunto incumplimiento de la CTS, se asigna al inspector actuante, este inspector se constituye al centro de trabajo para realizar la visita correspondiente y bueno, lo primero que va a hacer pues no es comunicar, ¿no? Que va a realizar una visita, se va a acreditar. ¿Con qué se va a acreditar? Con su credencial, con su photochep. Pero adicional a ello, ¿no? Queremos que conozcan los empleadores que Sunafil ha puesto a su disposición, un aplicativo de verificación de identificación de inspectores de Sunafil. ¿Con qué fin? Este servicio va a permitir a los empleadores que puedan verificar la identidad de los inspectores que se presentan en el centro de trabajo. Para ello, deben realizar el siguiente procedimiento, ¿no? Ingresan a la página web de Sunafil en la opción Verificar identificación de inspectores de Sunafil. Luego de ello, va a llevarlos a un aplicativo, a este cuadro, ¿no? Aplicativo de identificación virtual de inspectores. Van a colocar el DNI, en nuestro ejemplo, ¿no? 123455625 es el DNI, y nos va a arrojar los datos de la inspectora, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he recibido la visita de un inspector, ya lo he hecho ingresar al centro de trabajo y ahora estoy corroborando, ¿no? De así requerirlo, la identidad de quien se está presentando ante mi centro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? Cuando el inspector, sea persona, se constituye en el centro de trabajo, este inspector comunica su presencia al sujeto inspeccionado. Comunicada su presencia, hasta que le permitan el ingreso al centro de trabajo, no deben mediar más de 10 minutos. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, los empleadores, ¿no? Imaginemos que vamos a seguir con nuestro ejemplo, ¿no? El inspector se constituye a la empresa ABC para constatar el incumplimiento al depósito de la CTS, comunica su presencia, ¿no? Comunica su presencia al sujeto inspeccionado y no debe mediar más de 10 minutos hasta el ingreso al centro de trabajo. Si vencido este plazo, este tiempo, no se ha negado el ingreso al inspector o se ha impedido su ingreso, entonces se configuraría una infracción a la labor inspectiva por la negativa injustificada de ingreso al centro de trabajo o por el impedimento al centro de trabajo. Esta infracción, esta conducta, se encuentra tipificada expresamente en el numeral 46.1 del artículo 46. ¿Y en qué consiste, ¿no? La negativa o en qué consiste el impedimento? La negativa es una oposición al ingreso del inspector al centro de trabajo, sin mediar razón alguna o por razones inconsistentes, ¿no? El trabajador, sea persona, se constituye a la empresa ABC, comunica su presencia y el sujeto inspeccionado simplemente pues se niega, dice no lo voy a atender sin razón aparentemente lógica, simplemente no lo quiere atender. Entonces hay una obstrucción a la labor que quiere realizar el inspector, hay una negativa injustificada a permitir su ingreso al centro de trabajo. El impedimento. En el impedimento podemos señalar más ciertos obstáculos que se le puedan presentar al inspector, ¿no? Para poder hacer su ingreso al centro de trabajo, ¿no? No sé, ponen barreras para que el inspector no ingrese, situaciones que pueden llevar a situaciones de poner en riesgo, ¿no? La vida, la salud del inspector, por así decirlo. Hubo, por ejemplo, un supuesto en el que el inspector ya evidenció, imaginemos, que la puerta, imaginemos, del centro de trabajo está abierta, pero cuando él ya está por tocar la puerta, cierran la puerta, hacen caso omisos a sus llamados, entonces esto constituye un impedimento al ingreso al centro de trabajo por parte, ¿no? Para que el inspector realice sus funciones. Repito, eso, la negativa injustificada y el impedimento del ingreso del inspector al centro de trabajo constituye una infracción muy grave a la labor inspectiva. Otro supuesto que se puede presentar en la visita es, ok, llegó el inspector a la empresa ABC, comunica su presencia, dentro del plazo de los 10 minutos lo dejan ingresar, ingresa el inspector, no ha habido ningún inconveniente,
Pero cuando ingresa, el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditarse, se niega a identificarse y se niega a identificar a las personas que se encuentran dentro del centro de trabajo. Entonces, esto constituye también una infracción muy grave a la labor inspectiva. Como podemos dar cuenta, aquí estamos en la misma situación, ¿no? Estamos en la visita. El inspector llegó, en el primer caso, no se le permitió el ingreso o hubo un impedimento, una negativa, un impedimento, se configura una infracción. Pero también le pueden permitir el ingreso, pero si no se acreditan, si se niegan a acreditar su identidad, también estarían cometiendo una infracción a la labor inspectiva. Como referencia, no hemos colocado aquí la disposición, ¿no?, del plazo máximo de espera en el caso de ingreso de los 10 minutos, se encuentra contemplada en el artículo 2 del Decreto Supremo 002-2007-TR. Así como se pueden dar situaciones de conductas, ¿no?, que son infracciones a la labor inspectiva en el requerimiento de información, en las visitas de inspección, también se pueden realizar conductas contrarias a la labor inspectiva en la comparecencia. Ya lo había señalado, ¿no? Para repetirlo, la comparecencia es la exigencia que se hace al sujeto inspeccionado para que se constituya en la oficina pública de SUNAFIL para aportar documentos, para efectuar aclaraciones pertinentes y también se pueden llevar pues a cabo a través del uso de tecnologías de la información, sobre todo ahora que estamos en esta emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, como lo pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, a través del Meet, a través del Zoom, pueden los inspectores requerir en comparecencia a los sujetos inspeccionados. Entonces, ¿qué conductas podrían llevar a cometer una infracción a la labor inspectiva en la comparecencia? Vamos a seguir con el ejemplo. El inspector se constituyó a la empresa BC para verificar el presunto incumplimiento al depósito de la CTS, pasó la visita, ¿no? Llegó, se presentó, comunicó su presencia, le permitieron ingresar, se acreditaron válidamente, no hubo ningún inconveniente en la visita. El inspector emite un requerimiento de comparecencia, ¿no?, para que imaginemos el día de hoy, 9 de septiembre del 2020, a las 10 de la mañana, se constituye en la oficina de SUNAFIL o a través de repente, ¿no?, de un medio electrónico para realizarse la comparecencia. Entonces, el sujeto inspeccionado está válidamente notificado de esta situación y llegado la hora, llega el día 9 de septiembre, la hora 10 de la mañana, ¿qué va a hacer el inspector? El inspector va a hacer el llamado correspondiente a la empresa, ¿no?, a la empresa BC para llevar a cabo la comparecencia. Hace el llamado, nadie se identifica como representante de la empresa BC, no llegó, no está el sujeto inspeccionado ni ningún representante de él. El inspector, al igual que en la visita, ¿no?, va a dar un plazo máximo de 10 minutos. Va a esperar 10 minutos para ver si alguien se presenta a la comparecencia. Si transcurrido este plazo, este tiempo de 10 minutos, nadie se presenta a la comparecencia, entonces se habrá cometido una infracción a la labor inspectiva. Una infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46. ¿Por qué? Porque ha habido una inasistencia al requerimiento de comparecencia. Esta infracción está expresamente regulada, ¿no? Inasistencia al requerimiento de comparecencia. Inasististe, entonces se te va a sancionar, se te va a infraccionar por esta conducta. Aquí es importante tener en cuenta que es mejor, es preferible que el sujeto inspeccionado, ustedes como empleadores, acudan a la comparecencia. Imaginemos que para la comparecencia el inspector le requirió las boletas de pago, le requirió la hoja de liquidación de CTS, le requirió que acredite la transferencia del depósito de la CTS, ¿no? Y usted ha incumplido, en verdad no ha cumplido con el pago de la CTS y no tiene ninguno de esos documentos. Entonces dice, bueno, como al final igual me van a sancionar y no voy a subsanar porque no quiero pagar, por ejemplo, no voy a ir a la comparecencia, porque voy a perder mi tiempo, porque no tengo los documentos que me ha solicitado el inspector. No, vaya a la comparecencia, porque
Ahora no va a tener solo una sanción por no haber cumplido con el depósito de la CTS, sino va a tener dos sanciones. Una por no haber cumplido con el depósito de la CTS y otra por la falta de colaboración y por haber inasistido a la comparecencia. O puede ser otro caso. Puede ser que de repente usted sí cumplió con el depósito de la CTS, pero en el momento de la comparecencia, quién sabe, no tiene el documento a la mano, no sé, no tiene el documento a la mano, de los 3 documentos que le han pedido le falta uno y dice, bueno, como sí he cumplido, ya yo después voy a presentarlos y no voy a la comparecencia, ¿no? No, vaya también y explique que el motivo por el cual no está llevando los 3 documentos, para que el inspector en todo caso haga un examen, ¿no? Verifique, ¿no? Porque de lo contrario, en su momento, bueno, puede que no sea sancionado porque ha cumplido con el depósito de la CTS, pero sí va a ser sancionado porque inasistió a la comparecencia. Entonces hay que tratar de entender esta lógica y hay que tratar de dar cumplimiento finalmente al deber de colaboración que se tiene para con las actuaciones inspectivas. Otro supuesto dentro de la comparecencia es, por ejemplo, llegó el sujeto inspeccionado o su representante a la comparecencia, pero se niega de repente a colaborar, ¿no? a dar su declaración de los hechos, se niega rotundamente a su deber de colaboración en cuanto a la declaración. Entonces, también cometería una infracción a la labor inspectiva, en este caso una infracción grave, tipificada en el numeral 45.1 del artículo 45. No sé si habrán notado que desde que hemos iniciado señalando las conductas infractoras a la labor inspectiva, solamente he mencionado infracciones graves y muy graves. El reglamento, en general, establece 3 tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Pero en materia de labor inspectiva no hay infracciones leves. Todas están tipificadas solo en 2 calificaciones: en graves y muy graves. Bien, entonces hay que tener eso en cuenta para evitar cometer estas conductas. Y en la comparecencia, seguimos todavía en la comparecencia porque todavía hay otro supuesto importante. Además de asistir a la comparecencia, no solamente es asistir a la comparecencia, sino es que el sujeto inspeccionado o quien lo represente se acredite de manera válida ante el inspector, ¿no? El sujeto inspeccionado, para empezar, puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Ojo que SUNAFIL puede fiscalizar personas naturales, sí, puede fiscalizar personas naturales, al igual que personas jurídicas. Una persona natural con negocio, por ejemplo. Un empleador de una trabajadora del hogar es una persona natural. Puede ser fiscalizado por SUNAFIL. Entonces, cuando hablemos de sujeto inspeccionado, podemos tener a una persona natural o podemos tener a una persona jurídica. La persona natural puede concurrir a la comparecencia personalmente o a través de su representante. Yo, por ejemplo, ¿no? Fabiola Rueda, soy una persona natural con negocio, me han iniciado un procedimiento inspectivo, me han citado a una comparecencia, yo personalmente voy a acudir a la comparecencia, ¿no? Para contribuir, cumplir con mi deber de colaboración, ¿cierto? Entonces, voy a la comparecencia, ¿puedo ir yo personalmente? Sí. ¿Cómo acreditaré que soy yo? Con mi documento nacional de identidad original, mi DNI. Entonces, yo acredito válidamente que soy Fabiola Rueda y que soy la persona natural a quien han citado esa comparecencia. Pero puede ser que, por ejemplo, yo diga, no, yo desconozco de temas laborales, prefiero no ir yo, mejor voy a decirle a un abogado que vaya en mi representación. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Entonces, ya no voy yo personalmente, sino va un representante en mi nombre. Ese representante debe estar también válidamente acreditado para poder representarme. ¿Cómo se va a acreditar ante el inspector? Con su documento nacional de identidad también, pero además pues con una carta poder simple, ¿no? Firmada por mí, lógicamente, en donde yo le faculto a que me pueda representar en esta comparecencia. ¿Ok? Ahora, en el caso de la persona jurídica es lo mismo, ¿no? Es un símil en realidad. La persona jurídica puede concurrir a la comparecencia a través de su representante legal o a través de su apoderado, ¿no? A través de un apoderado.
El representante legal, imaginemos, de la empresa ABC es el gerente general. Él es el representante legal. ¿Puede ir como representante legal a la comparecencia? Sí, puede ir él es el representante legal de la empresa. Pero de repente, igual que en el caso de la persona natural, el representante legal dice, el gerente general, mejor prefiero que vaya el abogado de la empresa porque yo no me siento de repente capacitado para ir a la comparecencia, yo no sé mucho de estos temas, mejor que vaya el abogado. Entonces, va a ir el abogado como apoderado de este representante legal. ¿Cómo se van a acreditar ante el inspector? Igual ambos con su documento nacional de identidad. En el caso del representante legal, va a acreditar su condición mediante su vigencia de poder o su inscripción en SUNARP. Y en el caso del apoderado, de igual forma, ¿no? Con su DNI, con la vigencia de poder o su inscripción en SUNARP y con la carta poder en donde le están confiriendo este poder de representación el representante legal para poder representarlo en la comparecencia a la que ha sido citado. ¿Por qué es importante explicar todo esto? Porque aquí ya hemos visto, ¿cierto?, que es una infracción muy grave no asistir a la comparecencia. El hecho de acudir, pero no acreditar representación suficiente, equivale a una inasistencia. ¿Entienden? Si yo, representante legal de la empresa ABC, tenía una comparecencia, yo llegué a la hora, ¿no? Estuve antes incluso de la hora. Cuando me llamaron, estuve allí, pero en el momento en que me piden acreditarme, yo no tengo mi vigencia de poder. No logro acreditar que yo tengo facultad para realizar esa diligencia. Entonces, esa falta de acreditación, de representación suficiente, se va a considerar como una inasistencia y se va a sancionar bajo la misma figura que hemos señalado acá. No asistir al requerimiento de comparecencia. Entonces, hay que tener estos puntos importantes, ¿no? En este caso, imaginemos, ¿no? Si yo no asisto a la comparecencia o si asisto, pero de repente yo, persona natural, en el caso de la persona natural, yo, Fabiola Rueda, me citaron una comparecencia y no llevo mi DNI. ¿Sería culpa del inspector que me sancionen por una infracción a la labor inspectiva? No, porque yo no cumplí con mi deber de colaboración, yo no cumplí con acreditar válidamente quién soy. Entonces, he cometido una conducta infractora a la labor inspectiva por la cual voy a ser sancionado. Repito, es importante cumplir con el deber de colaboración porque es independiente de la investigación que se esté realizando por la orden que se inició la investigación. En nuestro ejemplo, recordemos, la orden no fue por una infracción a la labor inspectiva, porque eso claramente se da en el desarrollo, esas conductas se pueden cometer en el desarrollo de las actuaciones inspectivas. La orden, ¿por qué fue? La orden fue por un presunto incumplimiento al depósito de la CTS, que puede que sea verdad que hay un incumplimiento, como que puede que sea que no hubo incumplimiento. Pero eso es independiente de las conductas que en el desarrollo de las actuaciones inspectivas yo pueda cometer contrarias a la labor de inspección y por tanto voy a ser sancionado. Eso hay que tenerlo en cuenta, son independientes estas conductas. Acá, para que recuerden un poco el flujograma, ¿no? Este es nuestro flujograma del procedimiento inspectivo, hemos visto esto, ¿cierto? Las modalidades de actuación inspectiva. Y dijimos de que en el marco de estas actuaciones inspectivas puede adoptar ciertas medidas inspectivas, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver en esas medidas inspectivas cómo se puede incurrir en conductas contrarias a la labor, contrarias al deber de colaboración. Entonces, a ver. En primer lugar, tenemos las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento, ¿no? Vamos a dar una lectura rápida a lo que señala la presentación. En primer lugar, por ejemplo, cuando el inspector actuante comprueba la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Es lo que ya había señalado en el flujograma, nuestro ejemplo. Se constituyó el inspector para verificar si se cumplió con el depósito de la CTS y en efecto verifica que no se cumplió con el depósito de la CTS. Entonces yo requiero, ¿no? Te requiero a ti como sujeto inspeccionado para que en el plazo de 3 días hábiles cumplas con hacer el depósito de la CTS, cumplas con subsanar ese incumplimiento que yo como inspector ya corroboré que has cometido. Entonces,
requiriendo para que yo adopte esta medida. Si yo no cumplo con esta adopción de este requerimiento que me están solicitando o hago un cumplimiento inoportuno de ello, estaría cometiendo una conducta infractora a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7, muy grave. Es una infracción muy grave el hecho de no cumplir o cumplir inoportunamente, no cumplir de manera oportuna con las medidas necesarias ante el requerimiento realizado por el inspector. Otra conducta contraria al deber de colaboración de una medida de requerimiento, por ejemplo, es en el caso de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Si el inspector ha verificado que hay una infracción, que hay un incumplimiento a la prevención de estos riesgos y, por ejemplo, requiere que se hagan modificaciones en ciertas instalaciones del centro de trabajo y le da un plazo también para ello. Si el sujeto inspeccionado hace caso omiso, no realiza este requerimiento o no hace un cumplimiento inoportuno de este requerimiento, entonces también va a ser sancionado, ¿no? El cumplimiento inoportuno de este requerimiento en específico, ¿no? De llevar a cabo modificaciones en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo, el cumplimiento inoportuno de esto se encuentra tipificado como una conducta infractora a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.8 del artículo 46. Otra de las medidas que puede adoptar el inspector es la medida inspectiva de paralización y o prohibición inmediata de labores. Esto se da cuando el inspector comprueba un riesgo grave e inminente a la seguridad y salud de los trabajadores como consecuencia de la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como podemos ver aquí en esta imagen, es un poquito pequeña, ¿no? Imaginemos que el inspector se constituye a una empresa, a una obra de construcción, a esta obra que vemos aquí. Y lo primero que ve el inspector en este caso, pues es que están haciendo trabajos en altura. Y evidencia, en efecto, como creo que así se puede distinguir en la imagen, que este trabajador está laborando contra con una inobservancia a la normativa de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, este trabajador no tiene arnés de seguridad. ¿Qué es lo que podría pasar? Podría sufrir una caída precipitosa. Imaginemos que esté laborando en el piso 10. Es una afectación a su vida, es un riesgo a su salud, a su vida. Entonces, al evidenciar esto, el inspector, ¿no?, está evidenciando un riesgo grave e inminente a la vida de este trabajador. ¿Qué es lo que puede hacer en mérito a sus facultades? Adoptar una medida, ordena la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o tareas. Esta prohibición debe ser ejecutada de manera inmediata. Entonces, esta es la obligación que tiene el sujeto inspeccionado. Cumplir de manera inmediata con la orden de paralización por este suceso. ¿Qué pasa si el sujeto inspeccionado no cumple con esta orden de forma inmediata? Entonces está faltando a su deber de colaboración y habrá cometido una infracción a la labor inspectiva. Esta infracción en específico, no cumplir de manera inmediata con la orden de paralización y o prohibición inmediata de labores, se encuentra expresamente regulada en el numeral 46.9 del artículo 46 del reglamento como una infracción muy grave a la labor inspectiva. Adicional a ello, aquí también se puede cometer una infracción tipificada como grave, regulada en el numeral 45.3. Como vemos aquí en la imagen, ¿no?, se coloca un cartel que señala que esa obra, imaginemos estamos aquí, ¿no?, que esta obra ha sido paralizada, ¿no?, que esos trabajos han sido paralizados por SUNAFIL porque había un riesgo grave e inminente a la salud y la vida de los trabajadores. ¿Qué hace el sujeto inspeccionado? Está bien, de inmediato acata la orden de paralización, pero dice, yo no quiero que los demás se enteren que he sido sancionado por esto, retiro el cartel. Entonces, el retiro de carteles del centro de trabajo, ¿no?, es una infracción a la labor inspectiva. Entonces, es un punto importante que hay que tener en cuenta. Lo primero sería no tener que llegar a esta situación, ¿no? Entonces, hay que tratar lo importante para no caer en infracción ni al cumplimiento de obligaciones sociolaborales, ni al cumplimiento de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, o el incumplimiento a conductas, en este caso de
contra la labor inspectiva, pues es cumplir con las obligaciones determinadas. Y la última medida inspectiva que vamos a tratar es la medida inspectiva de cierre temporal. Esta medida inspectiva, digamos que es relativamente nueva, incorporada a finales del año pasado. ¿Cuándo se adopta esta medida? ¿Cuándo el inspector puede adoptar una medida de inspección de cierre temporal? Igual es por temas de seguridad y salud en el trabajo, pero esta medida se va a tomar cuando ocurre un accidente mortal en el centro de trabajo. Imaginemos, ¿no? Ha habido un accidente, producto de ese accidente lamentablemente se ha producido la muerte del trabajador. ¿Qué es lo que puede ordenar el inspector en este caso? El inmediato cierre temporal del área de una unidad económica o de la unidad económica pues donde se ha desarrollado, ha tenido lugar este accidente de trabajo. Bien, entonces bueno, aquí como referencia, ¿no? El plazo de esta duración puede durar por el plazo máximo de la duración de las actuaciones inspectivas. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza una actuación inspectiva por un accidente de trabajo con muerte del trabajador, el plazo máximo de las actuaciones inspectivas en ese caso es de 10 días hábiles con una prórroga por única vez de 10 días hábiles más, ¿no? El plazo es mucho más corto debido pues a la materia que está siendo investigada. Entonces, al igual que en la medida de paralización de tareas, en el cierre temporal también el sujeto inspeccionado debe cumplir con la orden de cierre temporal de forma inmediata. De igual manera, si no cumple de inmediato con la orden del cierre temporal, cometería una infracción a la labor inspectiva. Esta infracción expresamente, no cumplir inmediatamente la orden del cierre temporal, se encuentra tipificada como una infracción muy grave, regulada en el numeral 46.14. Y además de ello, también existe una infracción expresamente para este supuesto, que es obstaculizar por acción u omisión la investigación de un accidente de trabajo mortal. Entonces, esta infracción, esta obstaculización para la investigación de un accidente mortal se encuentra expresamente tipificada en la norma en el numeral 46.13 de nuestro reglamento. Y hasta aquí hemos visto diversas conductas que son infracciones a la labor inspectiva. No son todas, aquí he recogido otras también importantes, pero he tratado pues, ¿no? de las que ya tocamos, darlas a través de ejemplos y ubicarlas en ciertos momentos de la actuación inspectiva para que se puedan de repente entender un poco mejor. Sin embargo, existen otras, ¿no? ¿Cuáles son? Una infracción grave, en general, por ejemplo, las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas siempre que no estén tipificadas como infracción muy grave. No una infracción, digámoslo así, general, ¿no? Para supuestos que no estén tipificados como infracciones muy graves, se puede tomar esta infracción de forma general. El impedimento y otras infracciones muy graves, por ejemplo, son el impedimento de la obtención de muestras. Ya lo había señalado, recuerdan, en las facultades que tiene el inspector de tomar muestras, en el caso que habíamos puesto de esta empresa que se dedicaba a la elaboración de desinfectantes, ¿no? El impedimento a que se tomen muestras o se tomen registros es considerada una infracción muy grave a la labor inspectiva. De igual forma, obstaculizar la participación del trabajador o de su representante o de la organización sindical es también considerada una infracción muy grave. El abandono o inasistencia a las diligencias inspectivas. Por ejemplo, ¿no? Llegué a la comparecencia, ¿no? Llegué a la comparecencia, me acredité válidamente, pero sin razón alguna abandono la diligencia. Como llegué y me acredité bien, ya no me van a sancionar porque colaboré con asistir, no, porque ciertamente no estoy colaborando, porque sin motivo alguno abandono la diligencia. Entonces, eso también es considerado una infracción muy grave a la labor inspectiva, entre otras, ¿no? que pueden visualizar. En SUNAFIL se han establecido ciertos criterios normativos, criterios que ayudan de repente a poder resolver ciertas controversias en el momento en que se va a sancionar a los sujetos inspeccionados. Contamos con criterios normativos en distintas materias, ¿no? Los que he recogido aquí son, digamos, criterios importantes en atención al tema que estamos abordando el día de hoy, ¿no? La obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Las infracciones a la labor inspectiva.
pero los invitamos a conocer nuestros demás criterios normativos. Les repito, tenemos criterios en otras materias y estos se encuentran acogidos en nuestra página web también. ¿Cuáles son esos criterios respecto de las infracciones a la labor inspectiva? El primero de ellos, regulado o recogido en la resolución de superintendencia 134-2019-SUNAFIL, es el hecho de que las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10, ¿cuáles son esas infracciones? Dirán, vamos a recordar. 46.10, inasistencia al requerimiento de comparecencia. Y el incumplimiento a la colaboración, al deber de colaboración. Entonces, ¿qué pasa en estos dos supuestos? En estos dos supuestos van a tener una reducción del 90% cuando no se adviertan infracciones o se acrediten haber subsanado, ¿ok? Si, por ejemplo, a mí me citaron para la comparecencia fue por el tema que, por nuestro ejemplo, ¿no? Falta incumplimiento al depósito de la CTS. A mí me citaron una comparecencia y yo no asistí a la comparecencia. No asistí a la comparecencia y ¿qué pasa? Pero antes de que se emite el acta de infracción, yo subsano mi incumplimiento. Deposito la CTS en este caso, antes de que se emite el acta de infracción. En ese supuesto, esa sanción, esa infracción a la labor inspectiva, ¿no? El haber inasistido a la comparecencia, en el momento de la sanción, podrá acogerse a una reducción del 90%. ¿Okay? El otro criterio se encuentra regulado en la resolución de superintendencia 134-2019-SUNAFIL. En la misma resolución están estos dos criterios. La citación a comparecencia emitida por el personal inspectivo debe señalar el apercibimiento en caso de inasistencia del sujeto inspeccionado a la citación. Yo lo había señalado, ¿no? Yo le notifico que está siendo requerido una comparecencia y en esta citación le coloco, pues, ¿no? De no presentarse, ¿no? Bajo apercibimiento, que de no presentarse cometerá una infracción a la labor inspectiva. Entonces, a eso se refiere este criterio. El siguiente, contenido en la resolución de superintendencia 154-2019, es que el inspector actuante no se encuentra obligado a emitir una constancia ante la inasistencia del sujeto inspeccionado a la comparecencia. Yo fui notificado para comparecer ante el inspector, no asistí, el inspector no está obligado a extender una constancia de inasistencia. Basta que ese hecho lo recoja en el acta de infracción. Y por último, tenemos el último criterio recogido en la resolución de superintendencia 167-2019-SUNAFIL, que señala en el caso de el impedimento de ingreso o permanencia en el centro de trabajo. Recordemos que era una infracción muy grave, ¿no? Regulada en el numeral 46.1, impedir el ingreso del inspector. Si se logra acreditar que este impedimento se dio por órdenes del sujeto inspeccionado o directivas del empleador, ¿no? Se dio por órdenes del empleador, se va a configurar esta infracción, ¿no? El impedimento al ingreso o permanencia en el centro de trabajo, regulada en el numeral 46.1. Pero ¿qué pasa si en efecto se impidió el ingreso, pero no se logra acreditar que este impedimento haya sido por órdenes del empleador? Entonces ya no se va a configurar esta infracción muy grave, sino se va a configurar una infracción grave por la falta al deber de colaboración al inspector, en este caso en el momento de la visita. Y por último, tenemos estas dos, la tabla de infracciones, ¿no? La pueden visualizar, vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Vamos a ver, esta. Inasistencia al requerimiento de comparecencia. Regulada en el numeral 46.10, es una infracción muy grave. ¿Qué pasa? Entonces nos vamos al cuadro. Es una infracción muy grave. Para la calificación o para la determinación de la multa de la sanción, la tabla está contenida bajo 3 criterios. La gravedad de la infracción, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados.
Entonces, como ya lo señalé, las infracciones a la labor inspectiva solamente tienen dos calificaciones, graves y muy graves. Estamos, por ejemplo, imaginemos que nuestra empresa, la empresa ABC, es una NOMIPE. Los trabajadores afectados están en este rango de 1 a 10 trabajadores afectados. La infracción por inasistencia al requerimiento de comparecencia es de 2.63 UIT, que en soles equivaldría a 11.309 soles. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos un ejemplo de cómo se impondría, cuál sería la sanción por esta infracción a la labor inspectiva. Bien, con eso he concluido mi participación el día de hoy. Espero que sea de su provecho. No sin antes recordarles que contamos con nuestros canales de atención de consultas laborales, la línea gratuita 0800 16 872, la central telefónica 390-2800 y nuestro aplicativo Sunafil Responde alojado en nuestra página web. Ahora voy a ver qué consultas pueden tener en mérito a esta presentación para poder absolver sus consultas. Dice, a ver, nos pregunta Alex Carguamaca, ¿el inspector auxiliar puede realizar una visita a los centros de trabajo? Sí, el inspector auxiliar puede realizar visita. Recordemos que con la modificación que hubo a la norma, el inspector auxiliar puede realizar inspecciones acerca de temas no complejos, ¿no? Eso ya ha sido determinado a través de una resolución de la propia Sunafil, entonces un inspector auxiliar sí podría realizar válidamente una visita al centro de trabajo. A ver, Roberto Quesada nos pregunta, ¿cuáles son los criterios que se ejerce en una inspección ante un empleador que solicitó suspensión perfecta de labores para determinar un informe final que va a emitir el inspector de Sunafil? En el tema de la suspensión perfecta de labores hay que tener en claro dos cosas. Sunafil, como ente, como autoridad inspectiva del trabajo, lo que va a realizar es una verificación de lo que el sujeto, de lo que el empleador en este caso ha manifestado en su declaración jurada presentada ante el Ministerio de Trabajo. Sunafil hace una verificación que se traslada a un informe. Ese informe no es la decisión de aprobar o no la suspensión perfecta de labores. Eso hay que tenerlo en claro. Ese informe es una verificación de hechos. ¿A través de qué lo va a realizar? Por ejemplo, de un requerimiento de información a través de medios electrónicos. A través de la casilla electrónica, por ejemplo, se está requiriendo la información. A través, ya he mencionado, ¿no? El requerimiento de información puede ser a través de la casilla, a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, a través de videoconferencias, a través de el medio que el inspector, ¿no?, haya seleccionado para realizar su investigación. Entonces es importante tenerlo en cuenta, no solamente va a ser por casilla, lo pueden requerir por correo, le pueden requerir por WhatsApp, le pueden requerir a través de llamadas telefónicas. Entonces, eso es importante para la verificación que va a realizar el inspector. Para el informe, este informe va a ser remitido a la autoridad inspectiva del trabajo, al Ministerio de Trabajo. Y quien va a decidir finalmente si procede, ¿no? Si se aprueba la suspensión perfecta o se deja sin efecto, va a ser la autoridad administrativa de trabajo, el Ministerio de Trabajo o las direcciones regionales de trabajo según sea el caso. ¿Bien? Kimberly Carvajal nos pregunta, ¿cómo se realiza la inspección de Sunafil en galerías y centros comerciales? Bien, hay que tener en cuenta aquí que, como lo había mencionado, el procedimiento inspectivo no solamente funciona o no solamente se inicia a través de denuncias, se inicia, por ejemplo, a través del propio sistema de inteligencia inspectivo. Sunafil tiene un área, ¿no? Una Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Esta inteligencia inspectiva, ¿qué hace? Busca o programa, vamos así a decirlo de manera práctica, ciertas fiscalizaciones en mérito a ciertos datos que pueda tener. Por ejemplo, ¿no?, dónde existe mayor informalidad, dónde existe mayor riesgo a la seguridad y salud seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, y en mérito a esos criterios puede disponer que se realicen actuaciones inspectivas
en ciertos lugares. Por ejemplo, si determina que en cierto centro comercial, en cierto conglomerado de galerías, existe un alto índice de informalidad, puede, ¿no?, programar que allí se realicen actuaciones inspectivas. ¿Cómo lo va a hacer? De la misma forma, las modalidades de actuación inspectiva van a ser las mismas en ambos casos, ¿no? Pero en este caso, si es en general, digámoslo así, en el caso de conglomerados o centros comerciales, no solamente se pueden llevar a cabo por una denuncia, sino también, como lo señalo, a través de la inteligencia inspectiva. ¿Cómo aplican el principio de razonabilidad a los requerimientos de información en tiempos de pandemia? El inspector está capacitado para atender este principio de razonabilidad. Será el propio inspector, en mérito al caso concreto que tenga, ¿no?, que tenga que investigar, el que señale los tiempos del requerimiento. Pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema del requerimiento de pandemia, si hablamos de una suspensión perfecta de labores, el sujeto inspeccionado, el empleador, él mismo es el que ha colocado el correo electrónico en su declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, si él mismo, por ejemplo, ha realizado esta declaración de este correo electrónico, entonces a ese correo electrónico muy probablemente le lleguen los requerimientos. Entonces, hay que estar muy atentos a estas situaciones, ¿no? Hay que ver si en realidad es una falla del sistema, que podría ser válido, podría haber, ¿no? No hay tampoco que cegarnos o negarnos. Pero también, más allá de eso, hay que ver de qué forma el sujeto inspeccionado está colaborando con la inspección. En ese primer caso de la suspensión perfecta de labores, si yo como sujeto inspeccionado coloqué ese correo, soy yo como sujeto inspeccionado el que tiene que estar alerta a las notificaciones que me van a llegar a ese correo. En el caso de la casilla electrónica, cuando crean su casilla electrónica, el empleador coloca un correo, él mismo lo coloca, donde le van a llegar las alertas de notificación. Si yo mismo como empleador coloqué que a ese correo me deben llegar las notificaciones, las alertas de casilla electrónica, entonces seré yo el que tiene la responsabilidad de constantemente estar revisando si me ha llegado alguna alerta de notificación. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener en cuenta respecto de los requerimientos de información. En los requerimientos previos puede haber conciliación. Hay que tener en cuenta que SUNAFIL por el momento no es un ente conciliador, ¿no? Si bien es cierto, la ley de inspección del trabajo ha sido modificada y se ha incluido esta función también conciliadora, esta aún no entra en vigencia. Por el momento, las conciliaciones las pueden llevar a cabo a través del Ministerio de Trabajo. José Caldas, ¿qué pasa si la empresa no cuenta con la documentación pagos del trabajador? ¿Es infracción si no alcanza o es omisión? Ya, por eso le repetía. Una cosa es la infracción o la investigación a la orden, al incumplimiento por el que se abre la orden. Por ejemplo, menciona pagos. El ejemplo que había señalado. La denuncia o la investigación es por incumplimiento al pago de la gratificación, vamos a poner otro ejemplo, de la gratificación. Yo como empleador no cuento con los medios que acrediten que he pagado la gratificación. Muy probablemente me van a sancionar o me van a requerir que pague, porque no tengo cómo probar que lo hice. ¿Okay? Pero si adicionalmente a ello no cumplí con el requerimiento, no me acerqué a la comparecencia, no cumplí con el requerimiento que me dieron para subsanar, ya no solamente voy a ser sancionado por haber incumplido con el pago de la gratificación, sino que además voy a ser sancionado porque cometí una infracción a la labor inspectiva. Por ejemplo, no acudir a la comparecencia a la que he sido citado. Entonces, hay que diferenciar esas dos obligaciones. Uno, mi obligación respecto de la infracción sociolaboral de la que estoy siendo investigado, la falta de pago. Y otra, la infracción a la labor inspectiva. Por eso es, si usted no cuenta con los documentos, igual acérquese a la comparecencia, ¿no?, para que explique, exponga los motivos y sea el inspector el que meritúe los hechos, pero va a evitar así ser sancionado, además, por una infracción a la labor inspectiva.
A ver, nos dice Henry Canto, en caso de inspección en el sector hidrocarburos, el inspector debe acreditar una orden de inspección emitida por la INSI SUNAFIL en caso requiera realizar una inspección en materia de seguridad, salud o sociolaboral. De no tener esa orden de inspección, no debería dejarlo ingresar a mis instalaciones. El ingreso al inspector solo se da con su acreditación. Ojo que la orden de inspección, el inspector no está en la obligación de mostrar la orden de inspección, porque la orden de inspección tiene información altamente relevante de la investigación. Entonces, no es que el inspector se encuentre obligado a presentar además la orden de inspección. Basta que él se acredite como inspector para que se le permita y se le brinde las facilidades necesarias para el ingreso al centro de trabajo. Dice Giovanna Lostaunau. En tiempos de COVID, las empresas pueden restringir el acceso del inspector en caso no cumpla los estándares exigibles en sus planes COVID-19, como por ejemplo evidenciar que no sea caso positivo. Aquí hay que tener en cuenta que la regla es que se debe permitir en todo momento el ingreso del inspector al centro de trabajo. El inspector no va de repente a aportar cada vez que haga una visita una prueba que muestre que es negativo a COVID-19, porque hay una responsabilidad de la institución, ¿no?, de conocer el estado de salud de sus trabajadores, en este caso de los inspectores de trabajo. Y se entiende que bajo un criterio de razonabilidad, el inspector no se va a negar a de repente a lavarse las manos al ingresar, ¿no?, a que le apliquen alcohol en las manos para poder ingresar, a limpiarse los zapatos en el ingreso. Entonces, no sería razonable que el inspector se negara a realizar esas actividades dentro del protocolo. Por tanto, no es que por estar en pandemia se puede impedir el ingreso del inspector al centro de trabajo. En la medida de todos los casos, lo que los sujetos inspeccionados deben hacer es colaborar con el ingreso, en este caso en una visita, con el ingreso del inspector al centro de trabajo para que pueda llevar a cabo la visita. Cintia Sinotojo, ¿el inspector debe venir con todos sus CPPs o la empresa está obligada a brindar todos los CPP? El inspector cuenta con sus CPPs, ¿no? Él va a ir con los CPP necesarios que la institución le brinda para poder realizar la fiscalización. Ahora, si de repente, no sé, la empresa ha implementado un equipo que él cree necesario, puede brindarle ese equipo al inspector. No veo por qué no, no puede hacerlo, ¿no? Pero sobre todo, atendiendo en el ingreso, hay que tener bastante un criterio de razonabilidad y tener en cuenta principalmente que la negativa o el impedimento de ingreso constituye una infracción a la labor inspectiva. Por tanto, hay que evaluar muy bien la situación y tomar muy bien el criterio de por qué yo, como sujeto inspeccionado, no permitiría el ingreso del inspector al centro de trabajo. ¿Sí? Bueno, esas son todas las consultas. Si por ahí ha quedado alguna más o tienen alguna otra en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de sociolaboral o en materia inspectiva, pueden realizarlo, como ya lo señalé, a través de nuestros canales de absolución de consultas. La línea telefónica o nuestro aplicativo Sunafil Responde, alojado en nuestra página web. Eso ha sido todo conmigo. Espero que haya sido de su provecho y nuevamente les agradezco por este tiempo que nos han acompañado. Muchas gracias.